Quiero saludar a José Antonio Gil Yepes, él es director de Data Analysis. Bienvenido a la tarde de NTN 24, señor Gil. Buenas tardes, Soraya, gracias por la llamada. Señor Gil, ¿qué significa esta baja en la popularidad de Nicolás Maduro según este sondeo que realizó Data Analysis en los últimos días? Bueno, ahí fundamentalmente hay una desconexión en el factor que conectaba al chavismo con las masas, que era la situación socioeconómica. En la medida que una cantidad o un segmento importante de las masas encontraba la solución de su problema cotidiano en algunas fuentes del gobierno, sea un empleo, sea un subsidio, aquí llamado misiones, sea que había un circulante en la calle que de alguna manera entraba al empleo informal y eso ayudaba a la gente a resolver su situación económica, pues a través de esos mecanismos es que se daba esa gran relación que había entre Chávez y la masa. Sin embargo, en la medida que el gobierno de Nicolás Maduro ha acentuado la distancia entre la producción, entre la empresa privada y el gobierno, en esa medida pues se ha limitado la producción en el país, la generación de empleo, se ha incrementado las importaciones, pero también la inflación, y lo peor de todo es que mucha gente dice tener recursos para comprar, pero la escasez, o sea, la ausencia absoluta de productos o el desabastecimiento, la ausencia parcial de algunos productos, está haciendo que esa conexión utilitaria, socioeconómica, tienda a disminuir. Señor Gil, dice usted que esto podría tratarse de una desconexión del chavismo con las masas. Hablamos de una popularidad del 37%, casi 13 puntos menos que en el mes de diciembre. ¿Podríamos decir que Maduro está atravesando uno de los peores momentos desde su llegada al poder en marzo de 2013, sumado a la situación de protestas que completan ya 3 meses y suman ya más de 40 muertos? Bueno, sí, yo creo que está atravesando un momento bastante difícil y que si bien las protestas han ido disminuyendo, todavía el problema de la escasez y por lo tanto el problema de la insatisfacción socioeconómica, que es el principal conector chavismo-masa, se persiste. ¿Por qué? Porque se tomaron o se dejaron de tomar en los meses anteriores una serie de medidas como asignación de divisas para la importación de materias primas o de algunos insumos esenciales para la alimentación, para la salud, para la construcción, en ferretería, etcétera, que hoy en día se está recibiendo el impacto de esa incapacidad o negativa del gobierno por aportar esas divisas preferenciales que alimentaban esas importaciones. Entonces, la situación de escasez o desabastecimiento no se va a resolver de la noche a la mañana, porque poner un pedido, esperar un barco, desembarcar, transportar, procesar y poner en el mercado toma tiempo. Señor Gil, 6 de cada 10 venezolanos, según esta encuesta que ustedes hicieron, rechazan la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Esto le quitaría también poder de maniobra frente a la situación económica y esta situación de escasez de la que usted nos está hablando? Bueno, hasta cierto punto el poder de maniobra no se le quita el que el venezolano en su mayoría no lo esté apoyando, porque el venezolano está pidiendo muy poco. El venezolano no está pidiendo grandes reformas políticas, ni está pidiendo expropiación de la empresa privada, ni está pidiendo la recentralización, quitarle poder a gobernadores y alcaldes, etcétera. El venezolano lo que está pidiendo es empleo, lo que está pidiendo es menos inflación, lo que está pidiendo es más producción local y más abastecimiento. Entonces, en esa medida tiene a la mayor parte del sector privado perfectamente alineado
con el gobierno nacional, por lo menos con el presidente Maduro. Yo creo que el problema más importante del presidente Maduro no viene de la impopularidad en que pudiera estar cayendo en las cifras de una encuesta de opinión pública, sino de factores internos que son muy radicales. Eso lo dijo o está implícito en algo que señaló en líneas más generales el diputado Stalin González hace 5 minutos. Hay factores más radicales que no apoyan las medidas que el presidente Maduro trata de tomar. Y unos por radicales, aclaro, y otros porque pueden no estar de acuerdo con el presidente Maduro, o ellos pudieran desear tener más poder personal, etcétera. Pero el problema del presidente Maduro no viene de la oposición, que es una oposición bastante modesta en su potencial de influencia, y no viene de la opinión pública, más bien, ni mucho menos del empresariado, que está alerta y esperando las señales para poder invertir, poder producir. Viene más de problemas internos, como implícitamente pues se puede desprender de lo que dijo Stalin González. Señor Gil, en este sondeo que realizó Datanálisis, ¿qué otras cifras sobre el gobierno de Nicolás Maduro se pueden resaltar? Bueno, estamos en una percepción de la situación del país que está en un 75% en negativo, y esa percepción pues está asociada al problema socioeconómico, al problema del desabastecimiento y al problema de la inflación, y eso ha hecho que la composición de los problemas nacionales, de las respuestas a las encuestas en cuanto a cuáles son los problemas nacionales, la delincuencia, que en años anteriores alcanzó hasta un 60% como el principal problema del país, hoy en día está en un 25%, no porque los números de la delincuencia hayan descendido, sino porque la gente está siendo acicateada, está siendo presionada por otros problemas. ¿Y cuáles son esos otros problemas? Los problemas de la inflación, el problema del desabastecimiento, el problema del desempleo. Los cuales sumados suman casi el 50%. Entonces vemos un cambio allí en la composición que hace que el gobierno tenga que considerar que mucho más riesgoso es tener que confrontar una población que percibe los problemas socioeconómicos como el desempleo, la inflación o el desabastecimiento, que son problemas que afectan a la población de una manera permanente. Es decir, la población que está sufriendo esas condiciones está los 7 días de la semana por 24 horas, está sufriendo de que el sueldo no le alcance o de que no consigue los productos que quiere comprar. En cambio, cuando el problema es la delincuencia, eso es una simple probabilidad. No las grandes mayorías sufren de delincuencia, pueden sufrir del temor, pero no del hecho en sí. Entonces, este cambio de composición de problemas es un cambio más apremiante que pone al gobierno frente a mayor urgencia para resolver esos problemas socioeconómicos. Quiero agradecer a José Antonio Gil Yepes, director de Datanálisis, por habernos acompañado aquí en la tarde de NTN 24.